Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, mis queridos amigos. Los amamos mucho, aunque a veces sea difícil de imaginar, lo divino y tus ángeles siempre están intentando guiarte por el camino de la mayor facilidad y alegría. Nunca dirigimos hacia lecciones difíciles. Nunca te dirigimos hacia desafíos que superar. Como la naturaleza misma, guiando un río por el curso más fácil, intentamos ayudarte a evitar obstáculos y sortearlos lo más fácilmente posible. Incluso si te encuentras en lo que parece ser un callejón sin salida, tratamos de ayudarte a elevar tu vibración, para que puedas elevarte por encima de las circunstancias aparentes. Todas las situaciones y lecciones difíciles que has aprendido, son el resultado de una sola cosa: la resistencia al amor. Afortunadamente, a menudo se necesita mucha resistencia repetida antes de que sientas los efectos del bloqueo del amor y la fuerza vital que siempre está tratando de fluir en tu vida. Cuando hablamos de resistencia, no nos referimos a decir intelectualmente no quiero lo que quiero, sino a todos los pequeños pensamientos, miedos, dudas, enfoques y conversaciones que se oponen a lo que quieres. Por ejemplo, digamos que quieres curarte de una enfermedad física. Es posible que tengas muchas razones bien fundamentadas por las que no puedes curarte. En el paradigma 3D de la realidad, todas ellas podrían ser ciertas, tal vez incluso estén respaldadas por tu medicina física y la ciencia. Sin embargo, en el paradigma de la energía, una nueva vibración crea una nueva realidad física. Puedes cambiar tu vibración en cualquier momento, y en el momento en que lo hagas, tus células comenzarán a responder. Ninguno de ustedes que tenga un problema físico le diría al universo: no, no quiero sanar. No, ese no es el tipo de resistencia del que estamos hablando. Estamos hablando de resistir el flujo del amor. La divinidad te susurra: puedes sanar. Pero si te concentras en un diagnóstico que dice que no puedes, tu energía está yendo en contra del amor que la divinidad te ofrece. Sin quererlo, te estás resistiendo al amor. Un pensamiento más amoroso sería: Dios, quiero sanar, gracias, hazme saber qué hacer y cuándo. Luego concéntrate en cualquier cosa que puedas disfrutar ahora mismo. Entrégate al amor. La divinidad te susurra: puedo guiarte, pero si te concentras en el hecho de que no sabes qué hacer, te estás resistiendo a ese amor. Es mucho mejor que te digas a ti mismo: cuando no sé cómo, actúa Dios. Entrégate al amor. Lo divino quiere ayudarte. Sientes un fuerte deseo de descansar, pero sientes que debes investigar tratamientos. Eso es resistirte al amor. En cambio, podrías entregarte al amor, tomar una siesta y despertar con una claridad guiada, mientras lo divino te envía señales de esperanza, inspiración, guía y posibilidad. Estos otros pensamientos y enfoques temerosos, sin importar cuán ciertos sean en el mundo 3D, van en contra del flujo que está tratando de ayudarte. Cada vez que te quejas de no tener lo que quieres, estás frenando el flujo tratando de llevarte allí. Cada vez que explicas las razones por las que no puedes tener lo que quieres, o no ha sido lo que quieres, estás bloqueando el flujo, tratando de guiarte hacia allí. Cada vez que dudas de que tendrás lo que quieres, estás resistiendo al amor que intenta ayudarte. Todas estas cosas son muy humanas, no hay juicio sobre ninguna de ellas. Sin embargo, te impiden recibir el amor y la ayuda que quieren fluir hacia tu realidad. Así que en lugar de decir palabras de resistencia,
No puedo, no quiero, no puedo permitírmelo, no sé cómo, nunca ha sucedido, y probablemente no sucederá, no soy digno, estoy siendo puesto a prueba, etc. Di palabras que te concedan bendiciones. No sé cómo, pero Dios sí, no puedo hacer esto solo, pero no estoy solo, el Creador de universos me respalda, no puedo permitirme esto ahora, pero la fuente de toda abundancia puede resolverlo, aún no ha sucedido, pero ahora estoy concentrado en lo bueno, así que fluirán más cosas, siento que me están poniendo a prueba, pero el universo no me pone a prueba, no me siento merecedor de que todo sea fácil, pero el universo cree que sí lo soy, tanto si creo que lo merezco como si no, Dios lo cree. Sea amado o no por la humanidad, soy amado por la fuente que me da vida, merezco sentirme bien, merezco ser amable conmigo mismo, merezco un buen momento ahora, y ahora, y ahora otra vez, puedo hacerlo, puedo encontrar algo bueno ahora mismo para disfrutar, y puedo hacerlo de nuevo, puedo entregarme a permitir que los ángeles me ayuden. Con una respiración profunda, esto no es tan difícil después de todo. Un momento a cada momento, puedo dejar de resistirme al amor y dejarlo entrar. Queridos, dejar entrar el amor podría ser una mirada al cielo azul, y una respiración profunda que se sienta como un pequeño alivio. Dejar entrar el amor puede significar poner una canción que te guste, y tomarte un momento para disfrutarla realmente. Dejar entrar el amor puede ser tomar una siesta, leer una cita inspiradora, o tener la rabieta que realmente sientes ganas de tener, hasta que la saques y termines de una vez. Dejar entrar el amor es permitirte ser tú mismo primero, donde quiera que estés, como sea que te sientas, con total autoaceptación, y luego, mirar alrededor o mirar hacia adentro, en busca de algo que te haga sentir un poco mejor. Dejar entrar el amor puede implicar disfrutar de un placer simple y aparentemente insignificante. ¿Tiene que ser complicado el amor? ¿Tiene que tener una apariencia determinada, o puedes entregarte a la alegría más mínima en la que puedas comenzar a sentir la vibración del amor? Así es como liberas la resistencia. Dejar entrar el amor puede implicar cambiar sus historias. Todos ustedes le dicen a Dios, con regularidad lo que no puede hacer en su vida. No es su intención, pero cada vez que justifican por qué no pueden, o no tienen algo, están explicando por qué Dios no puede obrar un milagro en su vida. No puedo permitirme esto, soy demasiado viejo, mi barco ya zarpó, y siguen con más. Queridos, a Dios no le importan sus limitaciones, Él no tiene limitaciones. No discutan para mantenerlas. Liberen su resistencia al amor. En la vida suceden tantas cosas que no pueden controlar ni comprender, y sin embargo Dios sí las comprende. Dejar entrar el amor puede significar centrarse en las personas, situaciones y comportamientos que te gustan, en lugar de darle tanta importancia a los que no te gustan. No te estamos sugiriendo que intentes disfrutar de los comportamientos negativos, o finjas que te gustan las cosas que no te gustan. Simplemente te estamos diciendo que cambies tu enfoque. Si estuvieras en un buffet, ¿te concentrarías en alguien que se comporta mal o en la comida que no te gusta? ¿O no preferirías llenar tu plato con la comida que te gusta y volver a la gente que sí te gusta? Sean amables y comprensivos con ustedes mismos. Todos ustedes están perseverando diligentemente en el aprendizaje de un nuevo paradigma de la realidad, y todos, sin excepción, están logrando un progreso increíble. Incluso cuando aprovechan la más mínima oportunidad,
para ser más amables con ustedes mismos, liberan la resistencia, se abren al flujo del amor y permiten que su vida se vuelva un poquito más fácil, más segura y placentera. Queridos, el amor nunca dejará de fluir. Está ahí para que lo disfruten, incluso en los placeres más insignificantes de la vida. Dejen de resistirse a él y gradualmente se abrirán a un flujo poderoso que también les traerá las cosas más grandes que desean. Que Dios te bendiga. Te amamos mucho. Gracias, somos Los Ángeles. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, amados. Soy el Arcángel Jofiel, ángel de la belleza. Ángel de la belleza de ustedes. ¿No sabías que estamos conectados? Porque cuando muestras la belleza de quien eres, te conectas con mi energía. Ahora, sentémonos juntos en medio del árbol de la vida, en Tiferet, que es también el espacio del Sagrado Corazón, y hay belleza en la dulzura, ¿no es así? Y hay belleza en cada célula de tu esencia. Fuiste diseñado como tal, con tu cooperación y tu hacer. Fuiste diseñado para poder abrirte y permitir que la belleza interior irradie hacia el exterior. Hay momentos en los que te preguntas, ¿realmente hay belleza dentro de mí, Jofiel? No siempre me siento hermoso, y a veces me miro a mí mismo, y encuentro todas las cosas que necesitan mejorar o sanar, y les digo, hay belleza, no importa cómo se vean a sí mismos. Les pido ahora que se vean a sí mismos desde una lente diferente, que vean el brillo resplandeciente que proviene de su coronilla, vean la compasión, la belleza de la compasión que surge de su corazón, el cariño y lo que sus manos hacen por tantas personas. Oh, te veo, sé lo que haces, y veo la belleza de tu ser físico. Sabes que si te concentras en la belleza, esta es una forma de sanar. Ahora bien, puedes encontrar belleza en aquello que quizás no consideres hermoso. Quizás esas cosas que están pasando en el mundo y dices, bueno, ¿dónde está la belleza en eso? Por eso estamos aquí esta noche, ¿no es así? Cambia, pero sabes que la belleza se encuentra en todas partes. Cuando una madre pide ayuda, y no hay nadie que responda a ese llamado, cuando tienes compasión y envías esperanza y ves una hermosa flor formándose, la belleza que estás presenciando se envía a esa joven madre. La belleza tiene un poder mayor del que jamás hayas imaginado. Por eso el mundo tiene tanta belleza, y la naturaleza tiene especialmente belleza para que la mires, la envuelvas y la compartas con los demás. Así que los dejo con estos pensamientos, amados. Sepan que si encuentran la belleza en una flor, en la sonrisa de un niño, o en las arrugas de su rostro, están trayendo la belleza a la conciencia, y eso se irradia hacia todos los que necesitan algo de belleza en sus vidas. Así que, los dejo con la belleza de estos pensamientos. Gracias, soy el Arcángel Jofiel. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.